En Élite Radiovisión entramos en otra realidad. Código Oculto, con Bauti. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos a Código Oculto aquí en Élite Radiovisión. Como cada jueves de 8 a 10 de la noche para contarles 2 horas del mundo del misterio de diferentes índoles: historia, leyenda, simbología, casas encantadas, investigaciones y todo lo que es susceptible de ser tocado, en este caso, por Código Oculto, que recuerden también pueden descargarlo o verlo de nuestro canal de YouTube en Élite Radiovisión. Hoy con 2 temas principales, 2 temas que van a copar principalmente pues lo que es nuestro programa, porque en nuestra primera hora vamos a hablar de desapariciones misteriosas, desapariciones que aún están o son parte de esos archivos abiertos que se tienen en cuanto a investigación policial, en algunos casos resueltos, en otros no, y en cualquiera de ellos todo un enigma. Y en nuestra segunda hora una investigación, en este caso paranormal, en el Ayuntamiento de Manzanilla, de la localidad onubense. Vamos a tener a un amigo, en este caso a nuestro compañero en aquellas tierras, Luis Lérida, que nos va a hablar de esa investigación y nos va a hablar de las novedades que hay. Para, digamos, vestir todo este programa, para poder hablarle de todo ello, como no, nuestro compañero Gustavo Prieto. Gustavo, ¿qué tal? Hola, buenas noches, José Manuel. Vamos a hablar de desapariciones misteriosas, algo que a ti te gusta. Además, hemos tocado anteriormente, creo que es un tema de misterio que no hemos tratado, como he dicho anteriormente, pero no es algo que esté muy visto dentro de este tipo de programas y que creo que no está quizás más cercano a la realidad del día a día, porque son muchas las desapariciones que al cabo de los años siguen sin esclarecerse, y otras tantas que, bueno, que se esclarecen y tienen normalmente un destino que no es el que esperan los familiares de estas personas. Por supuesto, siempre se espera que aparezcan. Y por desgracia, en rara ocasión, pues suelen aparecer. Fíjate lo que ocurrió con las niñas de Alcácer, cuando después de tanta tensión, de tanta espera, aparecieron los 3 cuerpos y en este caso toda una convulsión social la que se vivió en España. La verdad es que ese caso en concreto es bastante significativo de tipo de desaparición que tiene un final que evidentemente no es el esperado por su familia. En este caso un tema tan mediático como fue el de las niñas de Alcácer, que recuerdo de programas como Quién sabe dónde, programas especiales que se hicieron incluso ahora en Netflix, que hay un documental sobre ello, y te das cuenta de lo mediático que fue ese programa, cómo se llevó a cabo esa investigación, y al final esa investigación que dio con el resultado de las niñas fallecidas, pero que a día de hoy sigue siendo un misterio de lo que hay detrás de ese. Eso será un motivo para tocarlo en Código Oculto. Nuestros 2 compañeros hoy, que vienen también para hablarnos de esas desapariciones misteriosas. Dailo, ¿qué tal? Buenas tardes, José Manuel, aquí bien. Estudiante de periodismo. Sí, exacto. Ya casi para acabar. Sí, acabando ya. Acabando ya, que nos va a acompañar hoy, nos va a hablar de desapariciones además que tienen mucho que ver con su tierra. Vais a notar por el acento pues que es de un poco más al sur que Andalucía. Nos vamos a ir a las siempre bellas Islas Canarias para allí hablar de casos que se han producido allí, que por desgracia, bueno, pues también entran dentro de este misterio, dentro de esta crónica de sucesos, en este caso de desapariciones. En nuestro otro extremo, nuestro compañero Carlos. Carlos, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes. Carlos, que es de Jaén, también estudiante de periodismo, y también nos vas a tocar otros casos también interesantes. Sí, bastante, porque, como bien decía nuestro compañero, son casos que casi nunca se resuelven o se acaban de resolver, ¿no? Como la familia espera. Y esperemos que a la gente le guste y que pueda conocer un poco más lo que pasó realmente o lo que se sabe en este caso. Bueno, pues van a ser esos temas que vamos a plantear hoy y que vamos a tener y vamos a disfrutar de su presencia en esta primera hora de programa. Vamos a empezar, si te parece, contigo, Carlos, porque hay un caso que a mí siempre me ha llamado la atención
y es la desaparición de Gloria Martínez. Sí. ¿Quién era Gloria Martínez? Para este caso tenemos que remontarnos a 1992, ¿vale? Cuando Gloria Martínez, bueno, pues una chica normal, estudiante de COU, en este caso correspondería con segundo de bachillerato actualmente. Y este caso es un poco extraño porque, según la familia, la chica padecía problemas psiquiátricos, cuadros de ansiedad, pero estos problemas empezaron en 2014. La infancia de la chica, por lo tanto, fue totalmente normal y la familia no entiende por qué exactamente el 29 de octubre de 1992 deciden, pues bueno, habían invertido mucho dinero en tratamiento y la verdad es que la situación no avanza. La familia ve que, pues, que la chica sigue con esos problemas. Y hay una psicóloga, ¿vale?, que se llama Victoria Soler, a la que la chica pues acude con frecuencia por sus problemas. Y esta doctora recomienda a la familia una clínica se llama Clínica Torres de San Luis, concretamente en Alfaz de Pi, en Alicante, donde la familia residía. Bueno, se la recomienda porque es una clínica privada, puntera, donde se tratan ese tipo de patologías, también se trata a gente con adicciones y la doctora cree que puede ser una buena manera de que la niña pues pueda avanzar en su situación y pueda mejorar. Entonces los padres pues deciden llevarla allí y misteriosamente pues ese día la chica entra con un cuadro de ansiedad. Entonces la versión que tenemos actualmente y la que se ha sabido en el caso es que el personal personal médico de allí, al entrar la chica pues con esos problemas psiquiátricos y ese cuadro de ansiedad, pues deciden sedarla y atarla a la cama porque estaba muy nerviosa. Entonces, pues la familia nunca se iba a imaginar que ese iba a ser el último día que iban a ver a su hija, porque según cuentan desde la propia clínica, esa noche, concretamente a la 1:30 de la madrugada, la niña despierta, pide al personal que la dejen ir al baño, ¿vale? Pues entonces las enfermeras que allí había, pues la desatan de la cama, es verdad que le prestan un poco de ropa porque la suya estaba mojada, pues bueno, fruto de esa ansiedad con la que había entrado y de ese nerviosismo. Y bueno, la chica, según contaron en su momento, pues fue al baño y al volver, en un despiste del personal, relataron que abrió una ventana y saltó al exterior, que era pues bueno, un jardín, un amplio jardín, y que comenzó a correr. Hasta ahí es lo que el personal cuenta. Y después, según ellos, avisaron a la seguridad propia de la clínica y comenzaron a buscarla. Al principio, pues bueno, la buscaron por el interior de la clínica, por los jardines, porque la chica estaba medicada, ¿vale? Hay que destacar un dato curioso, que la chica tenía gafas y saltó sin las gafas, o sea, medicada de noche y sin gafas, ¿vale? Lo que nos explica por qué no se encuentra a la chica dentro de la clínica, porque en un estado así es muy complicado que alguien desaparezca. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, una hora después, avisan a la Guardia Civil y ya se comienza pues bueno, pues a actuar como en otras ocasiones similares a desapariciones. Se empieza a buscar, se amplía el perímetro fuera y se van recabando pruebas. Pues bueno, ¿No se tiene noticias en esas investigaciones No. de Gloria, en este caso? La Guardia Civil es verdad que investigó, ¿vale? Y se encontraron algunos testimonios que decían, por ejemplo, concretamente, el de, bueno, la versión de los empleados es esa,
hay que decir que se le medicó con 75 miligramos de una mezcla entre aroperidol, Sinogan y Largactil, que posteriormente, ¿vale?, los investigadores y los expertos concretaron que era una medicación que debía ser puntual, o sea, que esa medicación no se imparte periódicamente, digamos. No es un antibiótico, no es una cosa que se tome con frecuencia. Eso es solo para situaciones puntuales de riesgo extremo y mezclar estos medicamentos puede tener efectos severos en el paciente. Entonces, no es recomendable usarlo con frecuencia. Es solo para ciertas ocasiones que así lo requieren. Que debemos de suponer que la paciente, es decir, la desaparecida, iba muy sedada. Sí, además de sedada, el suceso ocurrió a la 1 de la madrugada, 1:30 en este caso. Entonces, todo estaba oscuro, no había apenas iluminación. Hay que decir también que la clínica está rodeada por un muro de más de 2 metros de altura y en la que, pues bueno, según la versión del personal de la clínica, no se la encuentra. A raíz de ahí, pues, varias hipótesis fueron las que se barajaron, principalmente dos. La primera, que hubiera fallecido dentro de la clínica debido a esa medicación tan peligrosa, aunque los investigadores durante los años han hecho varios registros en la clínica. En ese momento se peinó toda la zona y no se encontró absolutamente nada. No apareció el cuerpo. No apareció ni el cuerpo, ni ninguna ropa que llevase, nada. Esa es una primera hipótesis, es decir, falleció dentro de la clínica. ¿La segunda? La segunda fue, bueno, concuerda un poco con la versión de los empleados, sería que la chica, pues, bajo los efectos de esa sustancia, saltase la valla y, pues, hasta ahí poco se puede saber, desapareciese. 1 de la mañana se supone que tendría que haber sido recogida por algún coche, por Sí. algún vehículo, nadie sabe nada. Luego, es verdad que se ha sabido que hay varias personas que afirman haber visto a la chica. Una de ellas fue un empleado de una gasolinera cercana, bueno, cercana a 3 kilómetros, no muy lejana, digamos, ¿no? Que afirmó haber visto a la chica al día siguiente. Entonces, la hipótesis esa podría un poco concordar con la investigación, pero la Guardia Civil nunca encontró nada. Nunca más se supo de ella. Nunca más se supo de ella. Entonces, claro, ahí nos genera la duda de qué pudo pasar. ¿Pudo una chica sin gafas saltar un muro de más de 2 metros, medicada con una mezcla de fármacos que te pueden provocar hasta la muerte en el peor de los casos? Porque al paciente lo dejan prácticamente sin poder moverse. Pudo hacerlo. Parece complicado, ¿no, Gustavo? La verdad es que sorprende mucho la versión que dan el propio personal del hospital. A mí me cuesta creerla. O sea, me cuesta creer que una persona que esté medicada, que esté con esos fármacos tan potentes, pueda coger y, bueno, saltar, que dice, bueno, salta, cae a una zona jardinada, pero después que pueda incluso salir corriendo y dar un salto de, bueno, pues 2 metros de altura, o más de 2 metros de altura, es una altura considerable para dar un salto y saltarlo. Que no, y a mí me choca mucho eso. O sea, esa versión a mí hay algo que no me cuadra, la verdad. Ni cuadra ni encaja, ¿verdad? A mí me da más la impresión de que puede haber algo más de un tema de fallecimiento, porque incluso esos testigos que dicen haberla visto, estamos hablando del año 1992, ¿no? 1992 concretamente, cuando desaparece, sí. No sé si en esos momentos quizás el tema de las cámaras de videovigilancia desde la gasolinera o de alguna zona quizás sería un poco más complicado que hoy en día, pero aún así, yo insisto, una persona que está drogada, porque está drogada, con esos efectos que son para calmar, para relajarte. Si es
no sé, un relajante muscular y ya te deja tonto, entre comillas, una mezcla de esos tipos de fármacos. Yo dudo mucho que pudiese esa versión, que no sé exactamente el atestado de la Guardia Civil que recoge o qué versión da la Guardia Civil, si se cree a lo que dicen los propios profesionales del centro. La Guardia Civil en un primer momento sí se lo llega a creer, o sea, que ha podido saltar la valla por el testimonio, los testimonios que recoge en los alrededores, sobre todo el hombre de la gasolinera, que asegura haberla visto haciendo una llamada, pero es un dato curioso porque, claro, la chica sin dinero, claro, la chica salta prácticamente con una camiseta y un pantalón que le prestan las enfermeras cuando le pide ir al baño. Salta descalza, es un dato también curioso, además, sin gafas. A mí hay un dato también que, es decir, yo puedo ver como la chica, si soy personal, oye, pues se me ha escapado y ha dado el salto al jardín. Todo lo demás es una mera suposición porque yo no he visto a la chica saltar esos 2,5 metros. Es decir, entiendo que si ellos abren una búsqueda dentro de lo que sería la zona jardinada, es porque no la han visto saltar, porque si la han visto saltar me parece absurdo hacer una búsqueda en la zona jardinada. Entonces ya, si no aparece ahí, entiendo que es una mera suposición que hacen ellos, y decir, bueno, pues ha tenido que saltar. A lo mejor no ha saltado, a lo mejor la ha cogido alguien, no lo sé, a mí esas explicaciones me parecen un poco... Claro, porque salvo ese relato del hombre de la gasolinera, no hay nada más. Es decir, no hay nada más, no se sabe qué más pudo ocurrir ahí. Es verdad que la Guardia Civil, cuando continuó investigando, ¿vale? En un primer momento no encuentra nada, pero luego hay un dato muy curioso que incluso fue analizado en la investigación por varios expertos en escritura, ¿no? Encuentran una nota escrita por la chica, porque fue contrastada por su letra, en la que dice textualmente: me da miedo pensar que estoy muriendo y la única luz está cerca de mí, Dios mío. Entonces la Guardia Civil, al encontrar esa pista, empieza a barajar la primera hipótesis. Es decir, la chica pudo morir dentro de la clínica. Es cierto que nunca se ha encontrado ninguna pista, ningún rastro de ropa, ningún rastro de ADN, nada. Entonces, es un caso bastante curioso. Curioso, raro y desde luego extraño. Una desaparición de ese tipo, la verdad es que es complicado. Vamos a pasar la página y nos quedamos con Dailo. Dailo, tú nos vamos a quedar por aquí, por Andalucía, Sí. Porque vamos a conocer el caso de David Guerrero. Exacto. El niño pintor de Málaga. Exacto. Lo que se ha escrito del niño pintor y los ríos de tinto que han corrido sobre él. Exacto. Para hablar de este caso hay que remontarse al año 1987, mucho antes el que comentaba Carlos. Ocurre en Málaga. Y bueno, la gente se puede preguntar quién es David Guerrero Guevara, ¿no? Pues David Guerrero Guevara era un niño que era un virtuoso de los pinceles, un chico que tenía un don innato con la pintura, se desenvolvió muy bien, hasta tal punto que llegó a pintar un cuadro de un Cristo que estaba tasado a día de hoy en 34.000 euros. Así que ahí podemos saber de la magnitud que tenía ese niño para las dotes plásticas, ¿no? Desaparece un 6 de abril en un día especialmente normal, ¿no? Es un día como todos, que cuando ocurren estas cosas son días normales hasta que ocurren. David llega del colegio, los testimonios de la época dijeron que ese día no come, se toma un yogur, esto es algo muy anecdótico, pero casualmente ese día él tiene una entrevista en una radio local de Málaga, porque oye, el chico apuntaba maneras, tenía 13 años, estaba ahí, pues como comentaba anteriormente, muy metido en el mundo del arte, y lo van a entrevistar en una radio local de Málaga, pues él se va a preparar, pero después de esa entrevista en la radio local iba a hacer sus quehaceres y era ir a clase de pintura en la peña Cenachero, una peña de Málaga, que era donde él impartía sus clases de dibujo y de pintura.
Y tal es así que el niño iba a ir cuando saliese de la entrevista, pues le dijo el padre que él iba caminando hasta sus clases de pintura. El padre pues aceptó la propuesta que le había dado su hijo, dijo, bueno, vale, pero te voy a hacer un croquis para Ujú. que tú, si te encuentras en algún momento un poco desubicado y si no sabes llegar, no sé cómo se iban a poner en contacto en aquella época, pero por lo que he investigado, el padre le comentó, te pones en contacto conmigo y Sí, yo voy a una buscarte una cabina cabina de la telefónica, época. cualquier cosa. Pues esa iba a ser su ruta ese día. Pero ¿qué pasa? Que el niño al salir de la casa, a 150 metros, se encontraba una parada de autobús, que era lo que le iba a llevar al centro de Málaga, a donde tenía que ir a hacer la entrevista. Y Nunca nunca llegó. llegó. No llegó ni a la entrevista ni llegó más tarde a su clase de pintura. Niño pintor, que además es uno de los grandes misterios que hay No, y es dentro uno de los de... casos que la Ujú. Interpol a día de hoy los tiene como uno de los mayores casos de desapariciones que es inexplicable. Un niño a 150 metros de la casa desaparece y no deja rastro ¿Qué alguno. hipótesis se barajan? Bueno, para empezar hay diversas hipótesis. Me gustaría comentar que el padre cuando ya ve que va a recoger las clases de pintura, le dijeron que no había aparecido, pero es que además el padre, pues al enterarse de eso, va a la comisaría, pone la denuncia y la respuesta que recibe de la policía en ese entonces es una... Le quito hierro al asunto y le dijo, esto es una cosa de niño. Sí, porque hasta las 48 horas Le dijo, "Ah, ya siempre aparecerá... Sí. creo que es así, Son ¿verdad? creo que 24, creo que son 24 horas lo que creo recordar, no sé, entre 24 y 48 horas para que se pueda se puede interponer interponer la denuncia de la desaparición. denuncia de desaparición, exacto. Pues la policía, como bueno, tal, pasaron las 24 horas y ya David Guerrero Guevara pues ya era oficialmente un niño desaparecido. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que achaca la familia y lo que achacó la población malagueña de aquel entonces? La poca repercusión que tuvo en la prensa el caso. Es verdad que hubieron noticias, pero muy fugaces, de un niño prodigio desaparecido, pero no se le dio la importancia como a otros casos, como el niño de Somosierra, que trataremos aquí también. Y eso, pues, dolió un poco a la población malagueña y decidieron, pues, ponerse un poco, manifestarse, como decir, oye, esto hay que investigarlo. Ujú. Y a las 2 semanas de la desaparición es cuando se abre verdaderamente una investigación de la policía, que ya se peina toda la zona de la provincia de Málaga, zonas que ellos creían que podía ser sospechosa de encontrar algo y al final, pues, hasta el día de hoy no se sabe nada. Y en cuanto a las hipótesis que me preguntabas, pues de diversas índoles, ¿no? A los 2 años de su desaparición, un matrimonio español que paseaba por unas calles de Lisboa comentaba que lo habían visto y la policía montó un dispositivo, pero al final eso no fue más allá. Y la que más fuerza puede ganar, pero que tampoco se llevó una investigación pero no se sacó nada tampoco, es la de un pintor suizo que residía en Málaga, porque cuando la policía va a la casa de David a investigar, encuentran una caricatura de un hombre que tiene un cierto parecido, ya sabemos que las caricaturas Sí, son son deformadas, una realidad más deformada, exacto, exagerada. expresando de manera Ujú. más exagerada los rasgos de las personas, y se ve cierta similitud con el pintor suizo que estábamos comentando. Entonces a partir de ahí la policía española ya abre una investigación, monta un dispositivo y se va a Berna, Suiza, a su casa donde residía, a investigarlo. Pero por desgracia cuando llegan allí, este pintor suizo ya había fallecido por causas naturales unos años antes y la mujer es la que se tiene que, hablando de manera coloquial, comer el marrón, de decir, bueno, pues vamos a ver qué me van a investigar. Investigaron la casa, los documentos de este pintor suizo, fotografías a ver si existía alguna y no encontraron tampoco nada. Eh, Años más tarde también una pequeña relación de unos pintores belgas que residían en Marbella, que eran de origen marroquí, y por ahí también se abrió como una pequeña investigación. No hubo nada, no se encontró absolutamente nada tampoco.
y el caso se ha vuelto a abrir en el 2018 porque a la familia le pusieron un anónimo, una carta en el buzón y decía la carta lo siguiente que tengo aquí. Decía, olvídate de la pista de Suiza, de Portugal, de Marruecos y de todo lo demás. La policía tiene que investigar a la gente que en su momento llevaba la peña Fanachero, que era donde él impartía sus clases de pintura. Y hacía un inciso que decía, especialmente a Gervasio. La policía investigó, pero no se sabe nada de este tal Gervasio y no se sabe nada de... Caso extraño. Caso extraño, según además, si no recuerdo mal, también una pintura que él había hecho a una amiga. Sí, creo que era el retrato de este señor, el retrato por lo que he investigado, creo que era el retrato Del de pintor del suizo. pintor suizo. Y que se lo entregó a Sí. una compañera de clase o a una Y amiga además ella le en el contestaba, buzón. dice que ella en su día le contestó, vaya dibujo más feo, más hecho, porque la verdad que el retrato Sí. de la caricatura es bastante fea, por así decirlo. Y aparece, ¿quién puede tener interés en 2018? Hace ¿En qué 2 años y medio, 3 años. Ayer, Dejé eso en un buzón cuando lleva desaparecido, pues, desde el 33, 94. no, Vale. desde el 87. varias Perdón, décadas 87, ya. exacto. Es decir, resulta cuando menos muy extraño. Sí, la verdad es que sí, es otro de los casos por excelencia junto con el niño de Somosierra de desaparecidos en España. Yo no estoy de acuerdo en que no se le haya dado una repercusión al caso de... Aquí en Andalucía sonó mucho. Aquí sonó muchísimo, además yo lo recuerdo, dentro de los pocos recuerdos de esa época, yo con 7 años, pues, pero sí recuerdo bueno, pues de eso salir en el telediario e incluso con posterioridad también, quién sabe dónde, el programa de Paco Lobatón también salió el tema este, entonces yo creo, no estoy conforme con, no estoy de acuerdo con esa apreciación por parte de Málaga, de que no se le dio esa repercusión, porque la verdad es que tuvo mucha repercusión el tema del niño pintor y como bien decía Dailo, es muy raro que a 150 metros de tu casa desaparezcas y ya no ¿Cuándo se sepa se nada más. considera una persona, cuando lleva un tiempo desaparecida? Para que se considere fallecida. Creo recordar que son, no sé si en 30 o 40 años, no lo recuerdo eso. Ahora mismo no recuerdo la... Entonces también debe de estar por ahí, porque creo, Sí. creo que fue uno de los El problemas que tuvieron los es que padres. a David, al niño pintor, se le da por fallecido pasado 10 años, en el 96, por el tema de una herencia, porque el padre fallece y por temas de herencia, no sé cómo van esos temas, pero lo dan por fallecido. O sea, David, el niño pintor a día de hoy, es un fallecido, aunque su investigación sigue abierta. Curioso. Bastante. No sé, la verdad es que digo que para mí es una de las desapariciones más extrañas de aquí dentro de España. Para mí hay otra desaparición que no vamos a tocar, que es la de Marta del Castillo, que aunque sabemos que ha fallecido, el cuerpo no ha aparecido. Por lo tanto, ese cuerpo está desaparecido. Y además con el agravante que, bueno, cada vez que se le ha hecho una... Bueno, parecía que había una confesión ya real de lo que era Miguel Carcaño, siempre ha sido una nueva mentira. Es decir, mentira sobre mentira, modificación de declaración sobre modificación y al final resulta que, bueno, que realmente hay una familia... Yo no me quito de la cabeza a los padres, porque realmente, bueno, pues ese padre y esa madre y esos abuelos los tienen que estar pasando realmente mal. Para mí, sin duda, es una... Aunque, insisto, se le ha dado por fallecida porque es un autor confeso, pero el cuerpo sigue sin aparecer, por lo tanto es un cuerpo que está desaparecido y, como bien dices, cada vez que se da una versión, es una versión totalmente distinta y opuesta a la Y anterior. un nuevo daño que se le hace a la Y la familia. familia que sigue, yo creo que aquí... El desgaste emocional es increíble. Me recuerda igual también al tema de la farmacéutica de Madrid, Sí. no me acuerdo cómo... no me acuerdo el nombre de esta chica que también se llevó un montón de años hasta que finalmente apareció el cadáver y la verdad es que, bueno, pues aquí en Sevilla, pues siendo la ciudad como es, que Sevilla se decimos mucho, pero no deja de ser una ciudad pequeña o un pueblo grande en el que estas noticias pues impactan mucho y más como es el pueblo sevillano. Para mí esa es, junto con quizás el niño pintor y el niño de Somosierra,
las principales desapariciones. Estamos hablando mucho del niño de Somosierra, pero hora es ya de hablar también de Juan Pedro Martínez. Carlos, Juan Pedro Martínez, el niño de Somosierra, que hoy hemos nombrado en diferentes ocasiones y que tiene también una gran historia, la oculta y la pública, las dos. Así es. Desgraciadamente el niño de Somosierra se ha convertido en un caso bastante mediático, ¿no? Todo el mundo que le pregunta el niño de Somosierra, todo el mundo lo recuerda, todo el mundo recuerda ese caso tan extraño que sucedió en nuestro país. Para ello hay que remontarnos a 1986, los años 90, ¿no? Unos años bastante duros, ¿no? Por diferentes temas, en el que, bueno, pues justamente un año antes, ¿no? Sí, que Juan Pedro Martínez. Que el niño pintó. Que el niño pintó, David Guerrero, ¿cierto? Un caso bastante extraño, ¿no? Como todos los que vamos a tratar hoy. Más que nada porque se encontró, o sea, el niño viajaba con sus padres desde Murcia, donde pues, ellos residían, en un viaje en el que el padre, que era camionero, transportaba, bueno, un camión conducía un camión con más de 3 toneladas de ácido. O sea, ácido sulfúrico. Que debía llevar, pues bueno, desde Murcia hasta Bilbao. O sea, una distancia bastante larga. ¿Qué pasó? Que bueno, pues según se pudo investigar y se pudo saber, la familia sale de Murcia, ¿vale? El día 25 de junio. Y bueno, pues a la altura de Somosierra, en Madrid, ¿no? Subiendo un puerto, el camión sale de la carretera, hay un accidente de tráfico, el camión vuelca y sus padres fallecen. Y digo sus padres fallecen porque cuando la Guardia Civil llega, encuentra solamente restos del cuerpo de sus padres, pero del niño no hay rastro. De hecho, al principio se pensaba que el niño no iba con los padres. Fueron sus abuelos los que a la Guardia Civil le confirmaron que sí, que el niño viajaba con ellos. Caso bastante extraño porque si se produce un accidente y se encuentran 2 cuerpos en un camión donde iban 3 personas, donde la gente se preguntaba dónde está el niño. La primera hipótesis que se baraja es que el ácido sulfúrico, es corrosivo, que dejó prácticamente calcinadas las laderas de la carretera, había acabado pues con el cuerpo del niño. Complicado, es muy complicado. Bastante. Cosa que se desmintió, según los expertos y según los investigadores, porque el ácido sulfúrico, aunque tiene un poder corrosivo muy fuerte, es muy difícil, prácticamente lo catalogaron como imposible, que en tan poco periodo de tiempo hubiese acabado completamente con el cuerpo del niño. No se encontró ni ropa, ningún botón, ningún resto metálico, nada. Entonces los investigadores, pues bueno, descartaron esa posibilidad. Entonces ahí ya se empieza a investigar y se van recabando nuevos datos que nadie sabía, aunque bueno, la familia, sobre todo paterna, tenía conocimiento de, bueno, pues lo que son el interior de todas las familias, ¿no? Que siempre hay cosas que nadie sabe, solamente los más allegados. Se descubre que el padre había recibido amenazas por supuestamente una mafia de narcotraficantes para que en el camión transportase estupefacientes, cosa que se confirma posteriormente en el análisis que hacen al camión, donde se encuentra heroína cubierta por una lona y un poco, pues, digamos, corroída por ese ácido. Entonces, a raíz de ahí se inicia una investigación porque, claro, a raíz de ahí se barajan varias hipótesis. El niño
podría haber sido secuestrado por esos narcotraficantes, ¿no? Supuestamente. Sí, utilizarlo de moneda de cambio para extorsionar al padre. Y esto se pudo contrastar y es verdad que tomó bastante fuerza porque el tacógrafo del camión corroboró posteriormente, cuando se investigó y se procedió al registro, que el camión había hecho 12 paradas. Una de ellas, o sea, eran paradas muy cortas, digamos entre 0 y 5 segundos. Pero una de ellas sí era en una gasolinera y había durado 20 segundos. Entonces dio tiempo, en 20 segundos, es cierto que no es un periodo de tiempo muy grande, pero da tiempo a que una persona baje perfectamente de un camión, se monte en un coche o donde sea y desaparezca. Entonces, pues la policía barajó esa opción, aunque claro, nunca se supo realmente si eso había sido así o no. Es un caso bastante extraño porque bueno, realmente nunca se ha demostrado si el niño está muerto, si sigue con vida. Nunca se ha demostrado nada porque, no, al igual que, como ha comentado nuestro compañero, al igual que con Marta del Castillo, nunca ha aparecido el cuerpo. Un caso extraño también, Gustavo, un caso que además es parte de la historia. Yo creo que siempre que se habla de este tipo de desapariciones en programas de misterio, de historia, de crónica negra, aparece Juan Pedro Martínez. Siempre, porque es uno de los casos, como hemos dicho, por excelencia de lo que son las desapariciones en España. Además, este caso en particular, porque cuando, como ha dicho Carlos, que la Guardia Civil realiza la investigación y va tirando de esos inicios de, bueno, inicialmente rumores sobre el tema del tráfico de droga y demás, además, esa droga que encuentran, la encuentran casi un año después o año y poco después de los hechos. Es decir, que cuando menos eso resulta bastante llamativo. También se habla de una furgoneta de color negro que va un poco haciéndole a este camión hacerle parar. Como ha dicho también Carlos, no aparece nada. Si no recuerdo mal, lo que sí apareció del niño de Somosierra es parte de la suela del zapato o del botín que llevaba. Un trozo de goma. Un trozo de goma. Y evidentemente, como bien hemos dicho antes, es que es imposible que el niño desapareciese, es decir, que se lo comiese el ácido sulfúrico en cuestión de horas. Era inviable. Si no recuerdo mal, también se habla de que al niño lo meten en una furgoneta, que hay testigos de que ven a una furgoneta a parar y llevarse al niño. Junto a un hombre y una mujer, y va en relación con la parada esa larga que sucede 20 segundos en una gasolinera. Bueno, pero 20 segundos es nada también. Es nada. Es poco, pero es cierto que lo que más extraño resultó es que, como bien ha comentado, algún coche podría estar intentando que parase, porque 12 paradas de menos de 5 segundos... Es raro. Cuanto menos es raro. Cuanto menos en un puerto. Sí. Un puerto, y más quien conozca lo que es toda la zona de Guadarrama, que es complicada. Tienes que llevar el coche muy forzado. Si vas en bajada, el freno. Estamos hablando de un camión, no estamos hablando de un coche. El empuje que tiene con una cisterna. Con 3 toneladas. 3 toneladas de ácido sulfúrico, el empuje que tiene eso desde atrás es complicado. Y se supone que el padre de Juan Pedro era un conductor avesado, es decir, era un profesional del volante. Sí, totalmente. Un camionero, el que pasa muchísimas horas en carretera, que no es el primer trayecto largo que hace. Por lo tanto, sabe cómo llevar su vehículo y por lo tanto es muy, muy curioso y cuando menos raro esas 12-13 paradas que recoge el tacógrafo del camión y de periodos tan breves de tiempo. ¿Por qué os inclináis vosotros? Una vez que hemos escuchado... Y tan seguidas, ¿no? Sobre todo tan seguidas porque todas ellas ocurrieron en ese tramo de carretera. ¿Sí? ¿Por qué os inclináis? A ver, yo sinceramente creo que el caso sí tiene que ver con temas de narcotráfico. También es cierto, hay que apuntar que posteriormente se barajó otra hipótesis, aunque se descartó finalmente por centrarse más en lo que más evidencias había, ¿no? Se barajó también la posibilidad de que el niño hubiera sido raptado
como para asegurarse que Sí, el una padre extorsión. entregase el alijo. Pero también se barajó la posibilidad de que el padre estuviese persiguiendo a los secuestradores del niño, porque hay que recordar que cuando el camión sale de la carretera va a 140 kilómetros por hora. ¿Vale? Estamos hablando de, como ya he comentado, un camión de grandes dimensiones y cargado con más de 3 toneladas de ácido, a 140 kilómetros por hora. Es En una demasiado. carretera de sierra estrecha. Es demasiado, máxime cuando, bueno, los camiones tienen una limitación de velocidad. La fecha habría que ver un poco la normativa de tráfico, pero bueno, un puerto en este caso hay que tener cuidado. ¿Tú por qué te inclinas, Gustavo? Yo estoy convencido de que al niño se lo llevaron, no apareció, o sea, no desapareció por No, al voluntad niño. propia, al niño se lo llevaron. Yo creo que puede estar implicado también el tema del tráfico de drogas. No sé si fue como moneda de cambio y que lo estaba persiguiendo el padre, o simplemente lo cogieron en una de esas paradas, cogieron al niño y se lo llevaron, pero que se lo llevaron vamos, doy una opinión personal, es decir, no en base a lo que se ha leído, en base a lo que las noticias que hay, de que yo creo que puede estar también relacionado con ese tráfico de drogas, sin emitir ningún tipo de juicio Sí. sobre las personas que Estamos hayan lejos fallecido. de eso. Dailo, ¿tú por qué te inclinas? Yo pienso que me inclino como Gustavo. Yo pienso que ahí el niño fue moneda de cambio de ese trueque que habían amenazado al Y padre. luego lo sacaron del país. ¿Qué pasó con él? ¿Lo mataron y lo enterraron? Y no Es que no ha vuelto a realmente aparecer nunca se ha demostrado nada. O sea, Claro. la versión de la familia es que el niño, la versión sobre todo de su abuela, es que el niño viaja con sus padres aprovechando las vacaciones. Sí, además el niño quería Vale. hacer un viaje con... Era por motivo de las notas Para- que había Sí, sido quería de hacer un buenas viaje con notas. los padres, que era el regalo que le había Eso pedido. es, era Quiero hacer un regalo viaje por, contigo. por haber sacado buenas notas para pasar unos días en familia, ¿no? en el País Vasco, y así pues aprovechar el viaje camión del y trabajo. demás. Bueno, Juan Pedro Martínez, que fue otra de esas desapariciones misteriosas que están archivadas en esos departamentos policiales y que de momento sigue sin explicación. Hemos tocado el caso de Juan Pedro Martínez, el niño de Somosierra. Hemos tocado el niño pintor de Málaga, David Guerrero Guevara. El de Gloria Martínez. Gloria Martínez, correcto. Y nos vamos ahora a conocer la historia de Sara Morales. Exacto. ¿Quién era Sara Morales, Dailo? Sara Morales era una joven de 14 años que desaparece el 30 de julio del año 2016 en la isla de Gran Canaria, y es uno de los casos que, junto con el que vamos a hablar después de Jeremy Vargas, que en desapariciones en Canarias, pues de los más peculiares, porque se dieron unas condiciones muy extrañas. Y Sara, el caso viene siendo que Sara vivía en la capital, vivía en las Palmas de Gran Canaria, y ella había quedado con un amigo en el centro comercial La Ballena, un centro comercial que está en la capital, y justo él había quedado con él en el centro comercial, y como pasa siempre, pues Sara Nunca llegó. Y ¿Se sabe qué entonces, hizo en aquellos últimos momentos? O recuerdo cuando- que estaba con unas amigas, que había quedado con unas amigas después de clase, pasó tiempo con ella después de clase, y después ya había quedado con ese amigo en el centro comercial. ¿Y cómo se desplaza hasta el centro comercial? ¿Era de la propia zona? Me imagino que sí, no tengo esos datos, pero creo que estaría por la zona, y ella se iba a desplazar al centro comercial, y el amigo, al ver que no llegaba, pues se puso en contacto con ella, el teléfono incomunicado, y ya se puso en contacto con la familia y le dijo, mira, que Sara No ha aparecido. no ha aparecido. ¿Qué se dice? ¿Qué contaban los policías que investigan esto? Se abrieron tres hipótesis. Una de ellas se acusó a un hombre que tenía antecedentes por violaciones, que le llamaban el violador del casco, que lo habían acusado, pero a los pocos se investigó, se vio que no tenía ninguna relación con esta desaparición, y este hombre, a los 2-3 días de que lo pusieran de nuevo en libertad, pues decide suicidarse, y deja una nota diciendo: es verdad que yo he tenido que ver con otros casos de violaciones, pero
explícitamente con el de Sara Morales, no tengo nada que ver. Y lo curioso de este hombre, por ejemplo, ya nos ponemos en analizar el perfil de este tipo de gente que hace estas barbaridades, es que era un hombre con su mujer y tenía 2 hijos, que no es que fuese una persona huraña de estas que viviese sola, no, al final esta persona, a una de las que se le acusó, era una persona normal y corriente en su día a día, con su familia y sus hijos, pero al final se demostró que este hombre no tenía nada que ver y acabó suicidándose. Esta es una de ellas. Y la otra, yo recuerdo, era en el año 2006, yo tenía ahí 12 años, y yo recuerdo que una de las hipótesis que se hablaba era la furgoneta blanca, porque una testigo que se encontraba por las zonas del centro comercial alegó de que la había visto subiéndose a una furgoneta blanca. Y recuerdo que por aquel entonces en la isla pues se formó una psicosis, siempre que se veía una furgoneta blanca, cuidado, y al final no... Sí, eso no quedó en nada, es simplemente una urbana, pista, ¿no? Por así decirlo. Y la última hipótesis que a mí me extraña mucho es la trata de blancas. Se dice que a lo mejor fue secuestrada para temas de trata de blancas, pero no comparto esa hipótesis por el hecho de la insularidad, porque al final yo pienso que trata de blancas es para llevártela a explotarla a otro país, a la Europa del Este, donde se suele hacer esos temas ilegales, pero trata de blancas yo pienso que no la vas a explotar en la misma isla, ¿no? Porque al final, y si eso pasase en la península, pues bueno, puede ser una hipótesis que gane peso, pero en una isla que al final para salir tienes que coger un barco, un avión, y tienes que salir con una identificación. A mí esa hipótesis no me termina de convencer, y a día de hoy el caso sigue abierto, pero al final va perdiendo su... ¿En ningún momento se baraja la posibilidad de una desaparición voluntaria? En principio no. En principio es verdad que la familia dicen que era una niña bastante noble, muy sociable, pero en ningún momento la familia cree que puede ser una desaparición voluntaria. Es más, tenía una hermana pequeña con la que tenía muy buena relación, y no se barajó eso en ningún momento. Vamos a otro caso. Nos vamos a ir, en este caso, Carlos, ¿con cuál? Pues con un caso no tan mediático, aunque sí bastante extraño, igual que los que hemos comentado. Este es el caso de Amy Fitzpatrick, una irlandesa afincada en Málaga junto con su madre y su padrastro en este caso, que bueno, curiosamente, hemos hablado antes, ¿no? Nuestro compañero ha comentado que estas desapariciones muchas veces ocurren en días que a priori no tienen importancia, ¿no? Que son días normales. En este caso sí tiene importancia. ¿Qué le ocurre ocurre en Año Nuevo, en el Año Nuevo de 2008, el día 1 de enero, que Amy supuestamente, ¿vale? Lo que se ha barajado y la principal línea de investigación es que sale en Nochevieja con una amiga, pasa la noche en Fuengirola, vuelven a casa de su amiga y ella vuelve de casa de su amiga, que se encontraba en una urbanización cercana a su casa, andando por un camino bueno de grava, poco transitado, oscuro, vuelve a su casa. Entonces no se la encuentra. A raíz de ahí, su amiga es la última que la ve con vida, y su madre, pues bueno, lo que contó en su momento es que la vio salir de su casa a las 10 de la noche y entonces no volvió. Sus padres, su madre y su padrastro, denunciaron el caso a la Guardia Civil y a priori nadie sospechó de la familia, aunque 5 años después, en 2013, el padrastro de Amy fue acusado de matar al hermano de Amy, concretamente en mayo de 2013. Su padrastro se llamaba Dave Mahon y bueno, cuando declaró,
dijo que lo hizo en defensa propia, ¿vale? Entonces nos queda la duda. ¿Mató el padre al hermano porque sabía algo de la desaparición de su hermana? ¿O realmente lo hizo en defensa propia? Esa fue otra hipótesis bueno, pues que dio un giro en el caso, porque resulta bastante curioso que desaparezca tu hermana y 5 años más tarde tú mueras. Entonces la Guardia Civil pues barajó esa opción. También, como apuntaba nuestro compañero, es verdad que en la mayoría de los casos es muy raro que se apunte a una desaparición voluntaria, ¿no? En este caso sí. En este caso se apuntó también a que podría haber desaparecido voluntariamente, porque se demostró luego que tenía problemas familiares, que era una niña bueno, que no tenía una estabilidad, ¿no? Como cualquier familia, que consumía drogas, salía mucho por los bares de allí de Málaga. ¿Qué edad tenía Carlos cuando desapareció? Pues concretamente tiene 15 años. Desaparece con 15 años. Jovencita. Es extraño, ¿no? Que con 15 años una niña, pues bueno, sobre todo desaparezca voluntariamente, ¿no? En Es una zona, bastante... además, acuérdate que también estaba el caso de Rocío Baninkoff, Exacto. que fíjate, tan traído y llevado, y al final nos encontramos que Tony King, pues, no solo asesina a Rocío Baninkoff, sino que también tenía a otras en el punto de mira. Sí, y además aquí pues hubo una amiga de la familia que fue la que pasó tiempo en la cárcel, la acusaron injustamente, bueno, pasó prácticamente lapidada por los medios de comunicación, lapidada por la familia de Rocío, amigos, es decir, la verdad es que hay que tener mucho cuidado Cuando se señala a alguien porque puede pasar, pues... Y más porque un medio de comunicación tiene poder mediático, obviamente, y puede señalar en una dirección equivocada. Y con la responsabilidad que tiene eso. Y sobre todo cuando estamos hablando de casos tan mediáticos, que está la gente tan pendiente de ellos, y bueno, que quiera o que no, esos medios de comunicación hacen una presión también importante, Bastante. una presión social, que yo no digo ni mucho menos, y menos viviendo en el mundo de la justicia, ¿no? Se le ha dado de que pueda coaccionar a un juez o un tribunal, pero sí puede, a lo mejor el tema del tribunal de jurado y demás, sí puede verse un poco coaccionado por esos medios de comunicación. Evidentemente cuando el jurado está ya en juicio, están aislados de todo, pero todo lo que conlleva hasta la celebración del juicio son personas humanas. Nunca se está aislado del todo, fíjate. No, o sea, siempre hay algún tipo de filtración y demás, y más a día de hoy con la facilidad que hay de tener teléfono móvil. Entonces, pero sí es verdad que en este caso en concreto esta mujer, que sí, no recuerdo cuántos años se llevó en prisión, pero se llevó unos años por un crimen que, bueno, que no había cometido. Obviamente, luego fíjate, Tony King. Nos vamos con el último, con Jeremy Vargas. Pero seguimos en el mismo lugar. Seguimos en tus islas. Cuéntanos, el caso de Jeremy Vargas quizás todos los tenemos en la cabeza, un chico rubito, con gafitas, sonriente. Exacto, ese. Bueno, pues esto ocurre el 10 de marzo del 2008, hay que recordar que la semana pasada se cumplía 13 años de la desaparición de Jeremy Vargas, y cuando ya la sociedad Gran Canaria y concretamente Gran Canaria se había repuesto y había aceptado el golpe y la desaparición de Sara Morales, pues 2 años después vuelve a aparecer este problema y este fantasma que es el de la desaparición y es el de Jeremy Vargas. Hay que situarse, si el de Sara Morales ocurría en la capital, en la zona noroeste, este ocurría en el sureste de la isla, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, concretamente en Vecindario. Y Vecindario es una zona bastante grande, una zona con vida, y Jeremy se encontraba jugando. Justo enfrente de la casa había un solar sin construir y él se encontraba ahí jugando, y lo típico, la familia vigilándolo, y en una de estas la familia se asoma y no el está. niño no aparece. Y
a día de hoy pues hay una hipótesis por ahí que está rondando. Y ¿Cuánto dura la búsqueda? la búsqueda, es que el problema de estos temas es que se abre, se cierra, Sí. pero no se cierra del todo. Está ahí el archivo abierto, pero hasta que no haya una pista De todas formas, clara las primeras para- 72 para- horas no aparece. Y bueno, tanto es así que lo estamos tocando hoy como una desaparición, obviamente. ¿Qué le pudo haber pasado a Jeremy? Yo como opinión personal, yo creo que fue secuestrado. Yo creo que secuestrado. En la isla se decía que podía haber sido un ajuste de cuentas. Eso ya son más leyendas urbanas. Eso no tiene ningún peso Rumores. judicial, rumores, como también lo de la furgoneta blanca que comentábamos antes. También se asoció un poco al tema este de se volvió a nacer la psicosis de la furgoneta blanca, pero al final no llegó a nada. Y en el 2012, creo recordar, sale el testimonio de un preso que estaba cumpliendo condena en la cárcel de Algeciras, que era compañero de celda de Juan Rubio, que es el principal sospechoso de la desaparición de Jeremy Vargas, que dice que le había confesado al mismo que Juan Rubio había sido el autor de la desaparición de Jeremy Vargas. ¿Tiene credibilidad? Para mí, por lo que he leído, y para la policía, que es lo importante, el testimonio de ese preso sí tiene credibilidad porque nunca ha estado en Gran Canaria, no tiene constancia de cómo es la isla, de cómo... Y ha definido y ha explicado los lugares como te lo puedo definir yo, que soy gran canario y a lo mejor te digo, bueno, pues esta zona es así, esta zona tiene estas características, y él ha dicho, pues mira, él me contó que estuvo en esta calle, que lo hizo en esta zona, que se encontraba pues no sé, iba definiendo y describiendo el lugar, pero el problema es que Juan el Rubio, pues no ha confesado que él es el autor Ni ha dicho el sitio, bueno, ni ha dicho claro, el sitio. lógicamente. Una de las hipótesis es que se desprendió del cuerpo en el vertedero de Juan Grande, que de Juan Grande al vecindario pues hay unos 5 kilómetros, y además no es una zona, un vertedero de muy fácil acceso, y esa es una de las hipótesis que se barajan, pero a día de hoy el principal sospechoso, como comentaba, es Juan el Rubio, pero no... Que sigue en el penal de Algeciras. Creo que ahora está cumpliendo en Gran Canaria por temas también porque tiene antecedentes de Diferentes delitos, tiene diferentes causas. antecedentes también de maltrato a menores y violaciones y este tipo de cosas. Pues serán los 6 casos que hoy queremos tocar, los 6 casos que tanto Carlos como Dailo nos han presentado aquí en Código Oculto, en el que también tanto Gustavo como yo hemos ido aportando diferentes hipótesis, teorías, preguntas que siempre hay, y en cualquiera de los casos son desapariciones que a fecha de hoy están por resolver. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con un caso que les va a llamar mucho la atención, porque nos vamos a ir a Manzanilla. Antes, despedirme tanto de Dailo. Dailo, muchísimas gracias. A ti. Carlos, igualmente, siempre un placer. veros pronto por aquí, Sí, por hombre, este programa. por supuesto. Y a vosotros, a vuelta de publicidad, volvemos y nos vamos de investigación paranormal a Manzanilla. No se vayan.